lugares de silencio en la ciudad, bueno, la verdad que son pocos, pero cuando uno entra en un templo realmente que lo encuentra, por lo menos en forma exterior, sobre todo cuando entra después quizás de un día de trabajo. Hay mucha gente que conozco, Padre Miguel, vos seguramente también, que quizás no es creyente, pero alrededor de tanto ruido dice, me voy un ratito a la iglesia a descansar un poco del ruido, ¿no? Y esto se da porque se da en forma externa, pero quizás es una excusa para que Jesús pueda ingresar en esa persona. Así es, mira, yo mientras te escuchaba, pensaba, nuestro templo de adoración eucarística está justo frente de la avenida Aconquija, en Yerbabuena, que es una avenida muy transitada, y nosotros siempre tenemos en cuenta la gente que va y viene por la avenida. Cuando renovamos el Santísimo los primeros viernes de mes, hacemos la procesión y pasamos por la avenida, cortamos la avenida hasta que pasa el Santísimo, y siempre intercedemos por la gente que va en los vehículos, a sus trabajos, a los hospitales enfermos, a las escuelas, porque todos necesitamos de ese momento de calma. El alma necesita calma, necesita apaciguarse. Es la manera en que nosotros podemos conectarnos con el Señor. Y estos templos de adoración eucarística, como el de Yerbabuena, son lugares verdaderamente que llaman la atención por eso, porque están en medio de la ciudad, en medio de la bulla de todos los días, pero significan un lugar de recogimiento, un lugar de silencio, una isla espiritual en ese momento donde la gente, yo digo, se recicla espiritualmente, se conecta con lo sobrenatural, calma su mente, calma su corazón. Es como que se arma el día, ¿no? 5 o 10 minutitos de pasada, aunque no tenga un turno de adoración perpetua de 1 hora, que es lo recomendable, aunque más no sean unos minutitos, las personas entran en ese silencio interior y verdaderamente ahí la obra la hace el Señor. El Señor los toca, les da la paz que necesitan, les ordena su mente, y siempre nosotros oramos por esa bulla de la avenida y por la gente que va y viene, muchas veces distraída de quién es el vecino que está ahí, ¿no? Que es Jesús sacramentado. La bulla interior, Padre Miguel, me parece que es la más difícil de calmar, ¿no? Te lo digo por experiencia. Sí, a veces la gente me pregunta a mi padre, ¿cómo se ora? Y yo siempre contesto, quédate quieto. Y entonces, quédate quieto frente al Santísimo. Y dice, ¿pero qué hago? Nada. ¿Y qué digo? Nada. Bueno, ¿pero qué pienso? Nada. Y ahí está el silencio interior. Cuando uno logra hacer este silencio interior, es cuando Dios actúa. Él toma la iniciativa. Él habla primero. Y ahí empieza Él su obra de sanación interior con nosotros. Es maravillosa la experiencia, pero no es fácil quedarse quieto, porque a veces la ansiedad, esto que ya nos han programado para producir, para hacer, para movernos, siempre tenemos que estar haciendo algo. Cuando yo le digo a la gente, quédate quieta, a veces no lo entienden, pero quieto es quieto, ¿no? Es la oración del peregrino ruso, la oración del corazón. Quédate quietito, deja que te invada el Señor, que Él te tome, que Él haga, vos no hagas, que Él diga, vos no digas, que Él ponga en tu pensamiento y en tu imaginación lo que Él quiera poner, vos no lo hagas. Es decir, no tenés que hacer nada. El Papa lo dice de otra manera, él dice, ponete frente al sagrario y déjate mirar por Él. Es una experiencia muy bonita, ponerse en el lugar del que está mirándote en el sagrario y cómo te mira desde ahí. Hagan la experiencia y van a ver cómo sí se puede uno quedar quieto y dejar que Dios lo amance, como quien dice, ¿no? Padre, hoy dialogando con otro sacerdote y haciendo referencia a esta experiencia de silencio, gustar de esta experiencia del silencio, él nos hacía referencia a que este silencio tenga un contenido para nosotros, no tenga un valor. Digo, no sé si en esto vos estás de acuerdo y si realmente es así, ¿no? Poder encontrarle a este silencio un sentido también interno, un valor a este momento de encuentro. El valor está en el objeto que se contempla. Mejor dicho, en este caso, el sujeto a quien se contempla.
mi alma con el sujeto que me está mirando, ya he alcanzado no solo el valor, sino la verdad y la belleza de quien me mira, y me mira sin condenarme, sino que me mira amándome. Y esto es lo más bonito. Vamos a trasladarnos por un momento, Padre Miguel, al Jueves Santo, pues ya se aproxima, faltan muy poquitos días. Y se nos propone aquí acompañar a Cristo preso y juzgado, ¿no? En algunas horas de adoración eucarística. Y yo conozco un sacerdote, un cura amigo que realmente se hace mala sangre con los grupos de la parroquia porque distribuye algunas horas, los encargados de cada hora para poder acompañar a Cristo, ¿no? En estos momentos. Dice, hagan silencio, por favor, dejen de leer cosas, canten, hagan silencio. Y cuesta, y todos los años repite lo mismo. Nos cuesta realmente el silencio. Sí, porque no nos han enseñado eso, no nos han preparado para eso. Mira, ustedes me están haciendo la nota, justo yo estoy en la mitad de una reunión en la Capilla del Divino Niño, en el barrio 2 de septiembre, aquí en San Miguel de Tucumán. Justamente estamos preparando el trío pascual. Y estábamos hablando de esto, de los monumentos, de la adoración eucarística y de la participación de los grupos, justamente este mismo tema, ¿no? Pero claro, digamos que no se puede pedir a la gente una vez al año que hagan lo que nunca han hecho durante el año. Este es un trabajo que nosotros tenemos que iniciar las personas en el camino de la oración. Mira, otro detalle, en la Semana Santa, en el periodo pascual, generalmente vienen las personas que nunca vienen, o que vienen una vez al año. A veces también nuestras ceremonias, son atractivas como para convocar, para acercar, porque de repente si viene alguien que nunca viene y no sabe qué es esa cosita blanca ante la cual todos se arrodillan, vos te imaginas, el silencio de la contemplación ahí no existe, ahí tiene que haber algún otro tipo de animación como para que la persona sepa que ahí está Jesucristo. Es decir, la oración contemplativa es la oración, el tercer grado de oración en silencio, que muchas veces se recibe por gracia de Dios y no por iniciativa de uno. La oración primera es la vocal, la que todos aprendemos rezando el Padre Nuestro, la de María en Gloria. Después está la oración mental, la de meditación, que significa un crecimiento, un camino espiritual. Y por último viene la oración contemplativa, la oración de silencio. Pero es la goza el que la tiene, el que ha recibido la experiencia, ¿me entendés? Al hombre de hoy hay que llevarlo en el camino, y cada persona tiene su grado, su nivel de oración. Eso durante el año tenemos que multiplicar los grupos de adoración eucarística. Mira, ya que te estoy hablando desde Tucumán y Radio María me permite llegar a todo el país, estoy hablándote desde esta cuna de la nación, desde donde estamos convocando al Congreso Eucarístico Nacional. Mira qué hermoso sería que empezáramos a multiplicar los grupos de oración en las parroquias, en las capillas, para que la gente empiece a vivir los grados de la oración. La oración vocal, la oración mental, la oración contemplativa. Algo que no se fabrica así en serie, sino que se va produciendo también de acuerdo a la gracia de Dios, ¿no? Padre, ya que estamos hablando y vos nos incentivás un poco también a la educación y a la información, ¿te parece que después de una pausita musical que hagamos, hablemos del significado del silencio en la liturgia? Dale, ya venimos. Estamos dialogando con el Padre Miguel Alegrete Garrido, él es vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad de la ciudad de Yerba Buena, es un templo de adoración perpetua. Padre Miguel, vos sabés que quiero compartirte a vos y a la audiencia lo que nos dijo en alguna oportunidad Juan Pablo II en una carta apostólica del 2003. Él decía así: un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. Debemos tener ante nuestros ojos el ejemplo de Jesús, el cual salió de la casa y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. La liturgia, entre sus diversos momentos y signos, no puede descuidar
el del silencio. Esto nos decía Juan Pablo en el año 2003, y la pregunta es: ¿qué significa el silencio en la liturgia, no? Lo pone de manifiesto y lo pone en relevancia Juan Pablo II en esta carta apostólica, pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué hace falta hacer silencio? Y bueno, hace falta el silencio porque es ahí donde te encuentras contigo mismo y con la sede de Dios que está en el alma nuestra. Dios se sienta en nuestra esencia, en nuestra alma, en nuestro interior, y ahí se lo descubre en el silencio. En este momento pienso en la liturgia, por ejemplo, tenemos la invitación a adentrarnos en nosotros en silencio en el momento del el reconocimiento de nuestros pecados, por ejemplo, al comienzo de la misa, ¿no? Sí. Hay un poquito de silencio que es tan saludable cuando parece que el alma rebobinara todo nuestro interior, todo lo que va pasando. Después hay un momento de silencio también que a la gente le hace mucho bien, después de la homilía, cuando el sacerdote deja de predicar, sí. Y esos minutitos son como sacar una conclusión personal. La gente realmente valora mucho cuando el sacerdote hace ese silencio. Y por último, al final, después de la comunión, también que se calle el coro y que estemos en silencio. No siempre los silencios deben llenarlo los coros, ¿no? También hay que aprender a estar sin el coro, en silencio, y ahí justamente en el momento de la poscomunión es otro momento importantísimo que Juan Pablo II lo explica bellamente en lo que has leído, y que hace tanta falta tanto en la liturgia como en la vida de nuestra familia, de nuestra sociedad. Hay un silencio también, creo que es aconsejable, padre, que es después de la misa quedarse unos minutos en silencio pensando en este misterio que nos abarca, ¿no? Después de que nos hemos comido al propio Dios. Exactamente. Portadores de Cristo después de la comunión, ¿no? Quedándonos ahí en mi parroquia, nosotros lo vemos mucho. Son pocos los que se levantan y se van, la mayoría son los que se quedan en silencio y en adoración. Qué hermoso. Padre, en esto me hacía pensar a las personas también que todos los días van haciendo esta vivencia de oración. Hablábamos en un principio de este oratorio de oración perpetua, ¿no? ¿Cuáles son los ecos y las vivencias que te va compartiendo la gente que se llega a hacer esta experiencia de silencio, de intimidad? ¿Cuáles los frutos, digamos, que va dando este silencio ahí en tu comunidad, lo que podés palpar cotidianamente? Bueno, mira, son muchísimos, ¿no? O sea, cada persona, cada adorador te cuenta cuál es su experiencia, por ejemplo, de ser adorador un lunes a las 2 de la mañana, suponete, y cómo le tocó ese horario, por ejemplo, que se fue a anotar y no quería elegirlo, sino simplemente dijo, ¿qué horario está haciendo falta? Y me estoy acordando de uno en particular, y le dijeron, sí, el lunes a las 2 de la mañana. Te imaginas que no es un horario que sea demasiado agradable. Entonces él lo vio como una bendición de Dios. Lo tomó y él cuenta, da testimonio cómo esa hora de adoración ha repercutido en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su vida de familia, cómo le ha significado un reciclaje interior. Otros que te cuentan, por ejemplo, lo que descubren de su vida pasada. Hay experiencias de sanación muy interesantes en el silencio de la Eucaristía frente a Jesús sacramentado. Eso es para escribir libros, ¿no? La verdad es, los testimonios de las personas son maravillosos, y también los testimonios de milagros de intercesión que se hacen en estas famosas cadenas de oración que llegan a los oratorios de adoración perpetua, donde oramos por diversas necesidades de gente que a nivel nacional o mundial, bueno, se pide que se ore, ¿no? Realmente el fruto de la adoración perpetua hace más bulla que la bomba atómica, que se llama Madre Teresa de Calcuta, y es típico, es un signo de la vida espiritual de una diócesis, la adoración perpetua. Cuando falta la adoración perpetua en una diócesis, está faltando lo más importante. La Eucaristía debe ser no solo en la teoría, en la ortodoxia, sino también en la práctica pastoral, el centro y el culmen de nuestra vida. Si no pasa por ahí, no pasa nada en la diócesis.
nos acercan por aquí un comentario, Padre Miguel, que tiene que ver quizás, según lo que puedo interpretar, ¿no?, con una situación de dolor, y preguntan qué pasa cuando Dios calla ante una situación dolorosa. No puedo soportar ese silencio muchas veces, nos dicen. Sí, a mí me pasó y sé de qué se trata. En ese momento lo que te queda es la certeza de ese Dios que calla, que te está mirando con amor. Es decir, Dios puede callar porque puede dejar de decir, pero lo que no puede hacer es dejar de amar. El Papa lo dijo esta semana: Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Y aun cuando calla, con su presencia sigue amando. Quiero quizás con este mensaje, me parece, Ceci, poder agradecerle al Padre esta participación que tan amablemente nos ha atendido. Padre, la verdad que te agradecemos y bueno, y gracias por habernos acercado a este Cristo que se quedó en un pedacito de pan para que todos nosotros, bueno, podamos adorarlo, ¿no? Creo que si nos daríamos cuenta y tomemos un mayor grado de conciencia, iríamos corriendo, ¿no?, cuando tengamos un minutito para poder estar con Él. Yo aprovecho, soy el agradecido, porque a mí hablar de la Eucaristía y es mi vida, es mi amor. Yo estoy cumpliendo 25 años de cura ahora y no entiendo mi vida sacerdotal sin este misterio. La Eucaristía es lo que ha sostenido mi sacerdocio y mi vida cristiana, podría decirte, porque ninguna de estas dos cosas ya las tendría en práctica si no hubiera sido de este misterio de la Eucaristía. A mí Jesús me ha salvado y me sigue salvando desde el sagrario. Y bueno, cómo no compartirlo, cómo no decirlo, cómo no entusiasmar a la gente que sigan dejándose penetrar de este misterio, porque Dios a los sencillos y humildes delante suyo en el sagrario los hace parecido a Él, y uno empieza a saborear con una sabiduría del Espíritu lo que no estudió ni en un seminario ni en una facultad. Yo tengo personas muy sencillas y simples que saborean las cosas de Dios, las más profundas, y son verdaderos mistagogos, ¿no? O sea, descubridores del misterio de Dios por el contacto con Dios. Simplemente, no por el estudio, porque muchas veces el estudio queda en la cabeza. En cambio, la compañía ante Jesús sacramentado, el silencio de la adoración eucarística, la alabanza, la adoración, el recurso que se use frente al Santísimo no queda sin recompensa. Siempre el Señor hace su obra de salvación de manera extraordinaria ahí en el sagrario. Así que yo los animo y los entusiasmo a todos los argentinos para que se acerquen a los templos de adoración eucarística que tienen en sus diócesis, para que todos nos unamos en preparación espiritual a este congreso del Bicentenario, ojalá con la presencia del Papa Francisco aquí en Tucumán. Así que los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo, Padre. Gracias.